Aquí comienza Marquemos un Norte, movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un Norte. Nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. He defendido por siempre mis anhelos. He buscado la voz de las historias. He transitado en versos cada huella y he visto con asombro cada gloria. Salve el amor, que la razón avanza, que las retinas se queden sin penumbras. Hágase la luz para mi pueblo, que el sol de los humildes nos alumbra. El espejo es el amigo de los locos empedernidos que quieren encontrar siempre alguna razón, pero me miran. Muy buenas noches para todos, aquí estamos nuevamente invitándolos a que marquemos un norte con la referencia que nuestro norte es el sur. Le damos la bienvenida al hinchalá amigo, hermano Daniel Marzorafi. Buenas noches, audiencia. Unos minutos más tarde, pero acá estamos con todas las ganas y en noche de luna llena, que podríamos haber hecho un círculo y bueno, se nos pasó, pero se puede darle la se forma. Puede dar, sí. Le damos la bienvenida a Jimena Pais, una hinchalá también que se está acercando acá en Ciudad de la Costa también. Bueno, bienvenida Jimena. Bueno, Ricardo, muchas gracias por la invitación, a Daniel también, por la posibilidad de acompañarnos esta noche de luna llena, y bueno, saludando a todos los que están del otro lado también. Bueno, la idea de hoy un poco, de repente comenzamos preguntándole a Jimena cómo viene el tema de las raíces originarias y cómo te fue llevando en el transcurso de la vida, ¿no? ¿Cómo llegaste hasta ahí? Bien, en realidad, como que en principio lo que puedo como contar es que de niña quizás tuve siempre como la inquietud hacia todo el tema indígena, y bueno, también por un tema de raíces familiares, o sea, de parte de mi padre, ¿no? De la parte paterna de mi abuela. También nacida en Salto y como con una historia, o sea, que compartida, ¿no? Que desde un sentimiento, ¿no? Desde acercarme como hasta el tema de nuestro origen y quizás por sentirme identificada con el contacto con la naturaleza, ¿no? Y desde ahí como que abrí la puerta a investigar un poco nuestro origen, desde ahí. Bueno, ¿te ha llegado algún contacto oral, alguna historia familiar? En realidad, por lo que es familia en sí, lo que recuerdo es como, bueno, mi madre en sí siempre cuenta como que el padre de mi abuela, o sea, que ella como lo vio por foto como que tenía, o sea, características, ¿no? Así indígenas, pero como historia no, es como que se perdió un poquito. No. Incluso cuando empecé como a investigar, lo que me llegó era como averiguar si de repente cuando los bebés nacían los presentaban a la luna, ¿no? Hablando hoy de la luna llena, y en sí como que no pude llegar a investigar si eso era así o no, pero igual siento que la conexión está impecable. Bueno, vamos a empezar con una temática. Vamos a compartir un audio para entrar en tema y pasa por el tema de lo que es el canciller Almagro. Ahí están festejando la conquista de ayer con mi propia bandera. Me robaron la fe
después. Hace un par de semanas atrás, en el programa de Marquemos un Norte, criticamos duramente al ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, el canciller Luis Almagro, por utilizar el término exterminio cuando hablaba sobre lo acontecido en 1831 con los charrúas en Sal Si Puedes. Claramente que no fue exterminio, quedaron sobrevivientes y hoy estamos aquí hablando algunos de ellos. Pero el informe que dimos fue basado sobre una nota publicada en la misma página del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde pasaron por alto varias cosas que dijo el ministro. Hoy tenemos, por suerte, conseguimos la grabación de la intervención completa del canciller Luis Almagro y vamos a compartirla con ustedes y después analizar esos temas que nos fueron puestos en la página del ministerio. Pisotearon mis credos y mi forma de ser. Hicieron cultura y este idioma también. Pedir al ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, su excelencia Luis Almagro, y darle la palabra. Por favor, señor de Uruguay. Muchas gracias, señora copresidente. En esta primera conferencia mundial de pueblos indígenas, en primer lugar, en función de legados y mandatos históricos, el pedido de perdón en nombre del Uruguay por el exterminio de los pueblos indígenas en el año 1831. Estamos en otro país. Memoria, verdad, justicia y no repetición son principios fundamentales en materia de derechos de hoy. Y recordar y tener memoria respecto al pasado y tener el sentido de justicia definitivamente no opera solamente hacia el pasado, sino fundamentalmente hacia el futuro, para que las nuevas generaciones puedan gozar cada vez más derechos para cada vez más personas, cada vez menos discriminación, cada vez todos más iguales, cada vez más libres. 500 años de historia hay en los cuales el rostro de la pobreza, de la expoliación, de la discriminación, de la muerte, del saqueo, del ataque cultural, han victimizado a los pueblos indígenas en el mundo, en nuestro continente. Las normas internacionales están ahí, la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros instrumentos internacionales de derechos humanos, constituyen el marco para la adopción de un enfoque basado en los derechos humanos al abordar la situación específica de los pueblos indígenas. Dentro del sistema de Naciones Unidas es esencialmente importante la labor que cumple el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, la Relatoría Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, así como el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Pero nuestro trabajo tiene tanto atraso y arrastra tantas violaciones de normas y tantos derechos violados que definitivamente es necesario curar los síntomas, es necesario avanzar y resolver. Esa responsabilidad implica que todavía queda mucha conciencia por cambiar, queda mucho derecho todavía por concluir. Durante tanto tiempo en el Uruguay hemos hecho de cuenta que éramos una sociedad racialmente homogénea, cuando en definitiva somos un país esencialmente multiétnico. Avances registrados, podemos mencionar que en el Censo Nacional del año 2011 se incluyeran preguntas sobre la condición étnica de la población uruguaya. La inclusión de este tipo de preguntas representa un paso fundamental para el reconocimiento de las poblaciones minoritarias y posibilita la construcción de las sociedades más justas e inclusivas. La reafirmación
jurídico en general, en cualquier parte en el mundo, no asigna protección de estos derechos en forma automática. Es necesario cambiar conciencias, como dije, es necesario hablar y avanzar en información y sensibilización. Cada país es responsable y cada país debe ser responsable ante el sistema. No sirve que los países seamos retóricos acá si todavía no podemos construir en clave de derecho y resolver nuestras agendas nacionales. Debemos avanzar nuestro país para empezar en el reconocimiento, en la ratificación del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. El camino al desarrollo como instrumento fundamental. Es obviamente necesario cada vez más PBI, es cada vez más exportaciones y cada vez más inversiones. Es necesario obviamente hacer cada vez más ricos a nuestras poblaciones indígenas, pero ese no es el punto. El punto es que para que el desarrollo sea sostenible tiene que ser en clave de derechos, tiene que ser la mejor protección y la más alta garantía en el ejercicio de derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Es reafirmar derechos a aquellos que no los tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Lo que no me impusieron fue el color de la piel. Amutuy, soledad, que hermano. Bueno, continuamos con Jimena y con Daniel aquí en los estudios de la 94.3 o la nueva. ¿Por qué volvimos al tema de la intervención en Naciones Unidas del canciller Luis Almagro? Lo que hicimos la otra vez fue guiarnos por lo que publicó la página oficial de Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores, y a veces periodísticamente se modifican las cosas, sacando cosas de contexto, pero a veces sin publicar la totalidad de lo que dijo el canciller en este caso. Y no eran cosas menores, más allá del error o barbaridad de decir exterminio, el término que ya analizamos en ese programa que compartimos. En este caso también habla de que Uruguay está en deuda. Es importante el tema de que pide perdón a nombre del gobierno uruguayo y el pueblo uruguayo por lo pasado, lo sucedido en Sal Si Puedes, por esa persecución, por todo lo que se perdió culturalmente y vidas, más que nada lo más importante. Pero también habla de empezar a caminar, a transitar el camino de la ratificación del convenio 169, que en la página no aparecía esa parte, que creo que es fundamental, ya que en Uruguay no existe una ley que tenga en cuenta a los originarios de estas tierras. En su lavado de conciencia el ministro, esto ya lo hablamos el otro día, ¿verdad? En su lavado de conciencia el ministro habla de que los estados tienen que velar por los que fueron desheredados, por los que fueron avasallados, pero es un diálogo hacia afuera, o sea, en realidad son palabras demasiado bonitas, muy bonitas, pero más allá de que estamos en contra de que haya usado la palabra exterminio, culturalmente nos exterminaron prácticamente, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Tenemos mucho por reconstruir y todo, pero más allá del discurso bonito, son palabras huecas para mí, de contenido, ¿no? Intenta decirle a las demás naciones lo que tienen que hacer con sus originarios y acá no quieren ni siquiera reconocerlo. Es raro, es raro. Hacia adentro una cosa y hacia afuera una pantalla. No me gusta. No me gusta. Creo que además
no me queda otra que darte la razón. No me gustaría darte la razón. Sinceramente, creo que algunas cosas que plantea abren una posibilidad, una luz. Pero si uno analiza lo que es la política exterior de Uruguay, que tú en ese programa hablaste del gran discurso de Mujica, me acuerdo clarísimo, la política exterior realmente el Uruguay es impresionante, ¿ya? Nos ven como si fuéramos un país de primera línea, abarcando los derechos humanos, que seguimos con ley de impunidad, seguimos con la historia de este genocidio de Charrúa sin reconocer. Hay una deuda en los derechos humanos en este país impresionante, desde su primer gobierno hasta los últimos. Entonces, es verdad, existe una cara en la política exterior que realmente es excelente, pero realmente también es mentirosa. Es muy mentirosa. Bueno, yo venía con una lucecita, pero sí, te tengo que dar la razón ahí. Yo la verdad la veo así. Ayer, otra muestra más, es que ayer se iba a votar en las cámaras, se iba a votar algo sobre el 12 de octubre, ¿verdad? Se le iba a cambiar la nomenclatura al día. Y no sé cuánto hace, como 3 años que venimos haciendo marchas para que se pase a Día de la Resistencia de los pueblos originarios y afrodescendientes, y resulta que ellos salen con un cambio de nomenclatura que es más de lo mismo, porque en vez de Día de la Raza va a ser Día de la Diversidad Cultural, es lo mismo. En el próximo espacio tengo un informe sobre ese tema, y tampoco va a ser el Día de la Diversidad Cultural. Sí, pero eso también es un concepto racista para mí. Sí, sin duda, sin duda. Además, la negativa de la palabra resistencia. Sí. ¿Ah? Pasa por ahí también. Bueno, vamos a la primera pausa y en segundos estamos con ustedes.